Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy es un día muy especial que el Señor nos permite de poder estar acá y poder compartir temas importantes, controversiales desde una perspectiva bíblica y teológica. Y como siempre, pues me acompaña mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Amén. Eddie, bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias. Estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más y estamos con todo el propósito, con toda la gana de que el Señor, estaba pensando en algo ahorita, de que el Señor, a pesar de nosotros, pues sea Él Amén. quien hable, ¿no? Que A sea pesar Él de mí. Exacto, a pesar de nosotros, a pesar de mí, a pesar de todos los que estamos involucrados acá, que somos humanos, pero el propósito es que la palabra del Señor corra y sea predicada y sea glorificado. Él y solo Él, soli Deo gloria, ¿no, pastor? Amén. Solo a Dios la gloria. Así es. Es lo que deseamos en todo lo que hacemos y estamos contentísimos de poder compartir una vez más con todos ustedes este espacio. De verdad, estamos muy contentos en esta nueva temporada de Diálogo de Fe y Salvación y queremos darle la más cordial bienvenida a todos y que pues se sientan cómodos y que se unan al diálogo, ¿no, pastor? Que Frescos. se unan al diálogo y que podamos reflexionar sobre el tema que hoy vamos a discutir. Por cierto, hermano Eddie, muchas reacciones del tema del programa anterior. ¿Así? Comenzamos con origen y desarrollo de la ideología de género y Así muchas es. reacciones al respecto, gracias al Señor. Y que bueno, de una forma positiva y también Claro. tenemos que decirlo de que de una perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque esta temática pues en la sociedad en la que vivimos pues no Va a hacer ruido, tiende, ¿no? no tiende a cuadrar muy bien en algunas áreas de la Exacto. sociedad. Es el propósito. Ahora, damos gracias a Dios, hermano Eddie, por toda la gente que está atrás, ¿no? del programa, Exacto. Amigos TV, Radio Cultural Amigos, la Iglesia Bautista Central de Chiquimula también. Así es. Como algunos hermanos pues saben, pues somos miembros del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula y pues hay mucha gente detrás de Diálogo de Fe y Salvación. Ahora, Amén. hay algo importante que decir, hermano Eddie, antes de pasar ya a nuestro canto, tal vez vamos a recapitular un poquito. Venimos estudiando la parte de riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea, ¿sí? Y hoy, pues, el programa anterior hablamos un poco acerca del origen y desarrollo de la ideología de género. Así es. ¿Qué es la ideología de género? ¿Sí? Y es algo bien interesante. Yo solo quiero hacer para arrancar, amados hermanos, una aclaración, tal vez. ¿Cuál es bueno, en el primer programa explicamos cuál es el ser de Diálogo de Fe y Salvación, ¿no? Y venía por cierto, con mucho respeto se recibe, ¿no? Una recomendación en algún momento del por qué, y decía alguien, ¿por qué ustedes se ríen? O sea, ¿por qué ustedes se ríen cuando se está hablando de esto? Por cierto, entiendo que el mensaje es de una manera muy, ¿qué? La ¿Seria? intención es buena, la intención es buena. Ahora, sí es algo bien importante entenderlo. El hermano me decía, fíjate que siento que las personas que practican tales cosas puedan, pues, molestarse, Sentirse ¿verdad? ofendidos, O sentirse aludidos. ofendidos. Ahora, queridos hermanos, es importante, ¿sí? Y en algún momento nos reímos y puede ser tendencia a ridiculizar, ¿sí? Ridiculizar y vamos a decirlo así, es el objetivo. Ridiculizar la enseñanza y la propuesta La postura, la propuesta, la iniciativa y la misma ideología, de la estructura en sí. más no las personas. Exactamente, Exacto. a eso iba. O sea, ahora, ¿cuál es nuestra actitud hacia personas que están inmersas en este desfase sexual o en este trastorno sexual? Hermano Eddie, ¿cuál es nuestra actitud? Por cierto, en la planificación del programa hay un programa específico que habla acerca de cómo todos estos trastornos sexuales que estamos observando son pecados redimibles. Exacto. O sea, Precisamente. amamos a estas personas y lo que estamos proponiendo como programa es el poder dialogar con nuestra gente. Exacto. O sea, no cerrarnos, amados hermanos, no cerrarnos y decir, esto es pecado y van al infierno. No, o sea, tenemos que dialogar. Exacto. Y para dialogar tenemos que tener un fondo. Y precisamente esa es una de las
es uno de los objetivos que perseguimos como Diálogo de Fe y Salvación, ¿no? O sea, agudizar ese sentido crítico y analítico de nosotros como creyentes, que tengamos la capacidad de discutir, que tengamos la capacidad no solo de decirle vos te vas a ir al infierno a alguien, sino también de razonar nuestra fe. Y de hecho, amados hermanos y amigos que nos ven y escuchan, o sea, uno de nuestros propósitos también es que la palabra permee hasta esos niveles, pastor, o sea, llegue hasta esos niveles. O sea, la palabra de Dios es transcultural, traspasa fronteras, idiomas y cualquier otra cosa que usted le ponga enfrente. El evangelio traspasa todo eso. Entonces el evangelio también puede llegar hasta estas personas. Y es lo que también nos motiva en cierta forma, ¿no? A predicar el evangelio y que el evangelio llegue hasta estas personas. Entonces, importante lo que usted decía. Y además, pastor, decir también que este es un diálogo coloquial. Fresco. Exacto. Entonces, muchas veces, pues, es un diálogo normal y estamos aquí hablando sin prejuicios. Y sin penas. Exacto. O sea, este es un diálogo abierto. Por poner un ejemplo, nuestra audiencia que nos ve, nos escucha, dentro de la planificación del programa también tenemos un tema, como dice alguien por ahí, lo citábamos, pastor, picante pero edificante, ¿verdad? Exacto. Un tema el cual tiene que ver, por ejemplo, con los trastornos sexuales en la juventud, masturbación, por poner un ejemplo. Así es. O sea, y son temas que se van a tratar, queridos hermanos, y queremos que estén pendientes. Pero vamos a dejarlo ahí, esto picante. Siempre va a estar, queridos hermanos, siempre va a estar. Exacto. Y es importante tomarlo en cuenta. Bien, hermano Eddie, hoy tenemos un tema muy bonito que continuamos estudiando lo que es la ideología de género en nuestra serie Riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. Así es. Sí, la ideología de género. Y hoy vamos a estudiar los 10 mandamientos de la ideología de género. Gran tema. Sí, o sea, esto nos va a mostrar de una perspectiva muy bonita y muy cercana a cuál es el objetivo. O sea, no solamente es proponer el trastorno, no solamente es fomentar el pecado, hablemoslo así, ¿sí? Sino que hay algo de fondo, es algo bien pensado. Exacto, es algo bien estructurado. Es algo bien sutil que en algún momento, si la iglesia no acciona, que ya dijimos que es la piedra en el zapato de la ideología de género, en algún momento si la iglesia no acciona, queridos hermanos, si esto se mete sutilmente a nuestros círculos, y que, ¿sabe? Ahí sí que perdemos la posición de la verdad del Señor. Muy bien, pero es hora de nuestro canto. Así es. Hermano Eddie, un canto muy especial hoy con nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez. Totalmente, así es. Hay libertad. Hay libertad. Jonathan y Sara Jerez. Libertad de nuestro hermano Jonathan y Sara. ¿Sabe? Pónganle mucha atención al canto. También es el objetivo por el cual se coloca, es para que usted sea edificado a través de la letra de estos cantos muy especiales. Así que escuchemos a nuestros hermanos, mejor dicho, Jonathan y Sara Jerez con el canto Hay Libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
Muy bien, amados hermanos, canto muy especial, hermano Eddie. Así es. Hay libertad, ¿no? Mucha palabra, Rompió mucha Biblia, mis ¿no? cadenas. Exacto, mucha Biblia en esos cantos de Jonathan y Sara Jerez. Sí. Y de verdad son de tremenda bendición. Y hay libertad, rompió nuestras cadenas, nos dio vida nueva. Gloria a Dios, ¿no? Es un canto que Gloria pega a Dios mucho. por esa... Le testifico, pastor, tengo un niño de 6 añitos. ¿Así? Y es el canto preferido de Le gusta, es el favorito. Lo agarra y no lo suelta. Y da gusto ver cuando dice, rompió mis cadenas. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hermano Eddie, vamos a nuestra base bíblica. Así Tenemos es. un texto el cual podemos contextualizarlo con la temática que vamos a tratar. Totalmente. Así que, por favor. Estamos leyendo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Y queremos invitarle a que si usted tiene ahí su Biblia a la mano, al alcance de usted, o su teléfono, o su computadora, usted pueda tomar su Biblia, pueda buscar ahí segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, y que lo leamos juntos. Y pues posteriormente un análisis acerca y la relación, ¿no?, que esto tiene, y contextualizar este pasaje con la realidad que estamos viviendo y con el diálogo que hoy tendremos acá en Diálogo de Fe y Salvación. Leemos: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué especial el texto, queridos hermanos, cómo es tan trascendente la Biblia. Así es. Cómo es tan trascendente, podríamos pensar, ¿no?, que el apóstol Pablo tenía en mente los tiempos que hoy en día vivimos, ¿no? Por decirlo así. Pero no. Yo creo que el principio fue dado a ellos en aquel tiempo, que existía la problemática y que no está de más, y que por supuesto es trascendente y relevante hasta nuestros tiempos hoy, en el año 2021. Así es. O sea, podemos decir, queridos hermanos, querida audiencia, que la escritura sigue siendo relevante. Me llama la atención, hermano Eddie, y es lo que quisiera tal vez tocar un poquito con relación al no sufrirán la sana enseñanza. Sí, no sufrirán, o sea, las personas no van a estar en la capacidad, no quieren escuchar lo que Dios tiene que dice decir, en su palabra. O dice en su palabra. Exacto. Y hay algo muy importante a mí que me llama la atención. Usted lo mencionaba hace un momento, de este escrito de Pablo a Timoteo. Y me llama mucho la atención que cuando pienso en este pasaje, y yo pienso que un análisis básico que hagamos, nos damos cuenta, pastor, que los problemas que la iglesia tiene hoy, esos riesgos, esos desafíos que la iglesia tiene hoy, ya han existido, o sea, han existido desde el principio. Muchas veces pues han mutado, han tomado otras formas, ¿verdad? Pero realmente en el fondo, pastor, sigue siendo la misma problemática. Fuera del aire hablamos acerca de la evolución de la teología. Así es. Y así exacto. podemos hablar también de la evolución de la problemática. Exacto, porque, o sea, conforme el tiempo, hablemos de desarrollo, pero también cuando hablamos de desarrollo no tenemos que olvidarnos de corrientes de pensamiento, por ejemplo. Claro. De corrientes de pecado, por ejemplo. Exacto. Y así como usted decía, y esa es una parte que a mí me encanta de verdad, cómo la comprensión de la teología, las herramientas hermenéuticas que ahora tenemos, pues no las tenía Timoteo, sin duda. O sea, no las tenía Pablo, pastor. Pero así como hemos evolucionado ahora en eso, también el mal, podríamos decir. La sutileza. Exacto. La sutileza del diablo también ha evolucionado. Así es. Y nosotros, pastor, debemos estar conscientes de eso. Exacto. O sea, es bien importante, queridos hermanos, tomar en cuenta estos principios. Ahora, los 10 mandamientos de la ideología de género, queridos hermanos, 10 mandamientos. Vamos a ver 10 aspectos que son, por decir así, la columna vertebral. Exacto. Vamos a llamarlo así, la estructura específica de la ideología de género. ¿Qué es lo que hay detrás? Exacto. Y esto va a estar sí o sí.
Así O es, sea, y cuando los analizamos, pastor, y usted se va a dar cuenta que son 10 de los postulados más importantes. Hay otros, ¿verdad? Pero digamos que los más generales, los que abarcan casi toda la estructura de esto, son estos 10 que vamos a ver hoy. Y pues invitamos a todos ustedes a que se queden presentes a este análisis porque va a estar buenísimo. Ahora, ¿por qué ridiculizar? ¿Por qué criticar? ¿Por qué atacar? ¿Sí? ¿Por qué evidenciar todas estas temáticas, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque lo dijimos en el programa anterior, uno de los principales objetivos, y lo vamos a ver acá, de la ideología de género es el adoctrinamiento. Exacto. Y la culturización ideológica. Así es. O sea, esto no está, ¿verdad? Como, por ejemplo, alguien puede, no, sí, lo de la homosexualidad, que desde Sodoma, que desde Gomorra, miren ahí, todo ha estado y estará siempre. Sí, el gran problema es que ahora, en los manuales estudiantiles de nuestros niños, esta enseñanza quiere ser enseñada y adoctrinada en nuestra sociedad. O sea, el problema, y uno, de hecho, acabo de ver algo referente a eso en redes sociales, de cómo, pastor, esto viene a ser un tema impositivo. Claro, o sea, esto viene a ser impositivo en los centros educativos, en escuelas públicas y por ende en los niños, ¿no? Que van a esas escuelas públicas, que van a esos colegios. Entonces, más allá, pues alguien decía, o sea, ¿qué problema tienen con la existencia de homosexuales? O este tipo de desviaciones, ¿no? La verdad es que podemos decir que, como usted decía hace un momento, siempre han existido, ¿sí? Ciertas desviaciones que ahora se ha masificado, podríamos decir, ¿verdad? No, y mire, y se ha masificado y se le ha dado un lugar importante. Exacto. En las redes sociales dialogábamos un poco que en España, ¿no? El famoso caso esta semana. Sí, Así ¿cómo es. está la cosa? A mí se me cruza, fíjese, hermano Eddie. Sí, oiga, el primer hombre embarazado y ya dio a luz. Ya dio a luz. Pero ¿cómo es la cosa? Que mire cómo el anuncio, en un periódico muy reconocido en España. Varios periódicos de los más reconocidos. Oiga, varios periódicos de los más reconocidos en España lo tildan. Ellos no están bromeando, ni están ridiculizando como nosotros también lo estamos haciendo aquí. Ellos lo dicen, ahí sí que es en serio. Exacto. ¿No? Primer hombre embarazado y dio a luz. Pero, ¿cómo es eso que es un hombre embarazado? ¿Qué? Es una mujer, ¿sí?, que tiene el trastorno sexual de querer ser hombre, pero que es irónico que su sistema reproductivo y su sistema anatómico biológico es una mujer. Exacto. Pero él dice, él se siente hombre. Aquí lo podemos llamar ¿qué? Un gay transexual, ¿no? Transexual. Un transexual. O sea, queridos hermanos, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿Me entiende? ¿A dónde vamos? Sí. Un hombre, o sea, ¿en qué cabeza cabe, vamos a decirlo así, que es hombre, y por cierto aparece con lentes, hermano Eddie, vestido como hombre y con el gran estómago? Así es. O sea, ¿a dónde vamos? O sea, Sí, no puede ser. Y fíjese, pastor, que esa es una de las cosas ilógicas. Ilógicas, hermanos y amigos que nos escuchan. Cosas ilógicas que muchas veces usted, no sé, o sea, a mí a veces esto, pastor, vuelvo al punto que mencionábamos al inicio, solo por referencia. O sea, muchas veces a mí como que me tiende a dar risa, pero no en el sentido de burla, sino en el sentido, o sea, pastor, ¿qué nivel de no sé, o sea, no sé cómo llamarle, Mire, sinceramente. y volvemos a repetir el argumento, queridos hermanos, y creo que va a ser un argumento que muy seguido lo vamos a continuar diciendo. A usted y a mí nos parece ridículo. Exacto. Pero el objetivo de esta gente es de que todas estas enseñanzas y adoctrinamientos que están proponiendo, va a haber una generación que no le va a parecer ridículo. Exacto. Va a haber una generación que no le va a parecer ridículo, sino que normal. O sea, y tenemos que trabajar en eso. Así es. Ahora, bien, muchas cosas que decir, pero hermano Eddie, vamos con los 10 mandamientos de la ideología de género. Y por favor, yo le quiero pedir que usted nos comparta el primer mandamiento. ¿Cuál está picante? A ver si no le escriben por eso WhatsApp personal a algún grupo de hermanas. Hermano Eddie, por favor, adelante. Bien, el primer mandamiento, que son los postulados de esto de la ideología de género, hablamos de feminismo radical. Feminismo radical, exacto. Feminismo radical. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos feminismo radical? Victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón, al cual se le acusa de ser la raíz de muchos males, de la mayoría de los males.
Entonces, en este caso, pastor, antes de partir con una explicación, una reflexión más breve, es necesario decir que no estamos a favor del machismo tampoco. No. ¿Sí? Buen punto. No estamos a favor del machismo. Aquí en el programa no estamos a favor de la cultura machista o de cosas así machistas que se impongan tampoco en el hogar o en cualquier ámbito. Sí, no estamos, pero tampoco estamos a favor de un feminismo radical que victimiza a la mujer y que dice que muchos de los males que la mujer tiene son causados por el hombre. O sea, la mayoría, pues. En otras palabras, casi que dicen que todos los males. Exacto. Y por eso es que está esa crucita puesta sobre el hombre. Así es. Ahora, entendemos desde una perspectiva bíblica, queridos hermanos, que existimos por el Señor y el Señor nos dio roles. Tanto al hombre como a la mujer nos dio roles. Exacto. Y cada quien tiene su rol conforme a la Escritura. Exacto, así que por cierto va a ser algo que vamos a tratar también más adelante. Pero el feminismo radical llega a extremos, queridos hermanos, a extremos muy, ahí sí que... ilógicos. Sí, ilógicos, a veces ridículos. hasta caprichosos, ¿no? Sí. En donde se victimiza de una manera pero tan fuerte a la mujer, ¿sí? Cuando pues no es la forma de poder asumir esos temas. Exacto, y cuando hablamos de esto, es necesario mencionar, pastor, que la familia, a través de la historia, si estudiamos la historia, nos vamos a dar cuenta que la familia ha sido un pilar fundamental. Claro. Sí, un pilar fundamental. Y dentro de esta, pastor, la mujer, un papel especial, un papel fundamental. Por eso yo me hago una pregunta. Me hago una pregunta cuando hablamos de feminismo radical. El feminismo radical o este tipo de feminismo como movimiento que se está proponiendo en muchos países, en Sudamérica, por ejemplo, son olas masivas de los famosos pañuelos verdes y estas protestas pro aborto, por ejemplo, y la decisión sobre mi violencia, cuerpo y todo eso. Pero cuando yo vengo y reflexiono, pastor, sobre el feminismo radical, me pregunto, ¿el feminismo ayuda? ¿En qué ayuda a la mujer? ¿Sabe? Y cuando nos ponemos a ver el trasfondo, pastor, no solo hablemos de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres, ¿verdad? Que muchos con eso se lavan las manos, pero el feminismo radical tiene muchas cosas más de fondo. Muchas cosas más de fondo. Y cuando vamos a esto, nos vamos a dar cuenta, estimados hermanos y amigos, que el feminismo degrada a la mujer. Exacto. Deshumaniza a la mujer. Es un buen punto. Pastor, hay estadísticas en donde nosotros podemos ver que muchas mujeres odian el papel de madre, por ejemplo. Jovencitas que hablan en contra, por ejemplo, del papel de madre cuando, pastor, respetamos, por supuesto, ¿no? Cada quien tiene el derecho a pensar libremente, pero estamos en contra así de esa imposición que se quiere generar. Imposición ideológica. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas jovencitas hoy vemos que fruto de esta imposición que se está dando y esta normalización de todo esto, no quieren entrar en ese papel de madres, ¿sí? En ese papel. Y estamos hablando, pastor, de un papel, le voy a decir así, yo lo veo como un sublime, ¿no? Natural. Algo especial. Y, pastor, es como, yo lo veo así como uno de los puntos más álgidos de la mujer en la familia. Ahora, o sea, esa maternidad. Es importante decirlo que el propósito de ellos es desaparecer la familia. Exacto. O sea, va todo por ahí. Exacto. ¿No? Así que el feminismo radical sí tiene un componente, es uno de los componentes de la ideología de género, uno de los mandamientos de la ideología. Uno de los mandamientos. Ahora, hay que dejarlo bien claro, amados hermanos. ¿Sí? No es que estemos en contra, ¿sí?, de todo lo que implica la acción machista hacia la mujer. No, exacto. No estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Hay un feminismo, bueno, por cierto, las raíces del feminismo, ¿sí?, son, por ejemplo, allá por, 1400, 1500 después de Cristo, en donde se le daba un lugar que la sociedad actual en aquel tiempo tenía pues un cero a la izquierda de la mujer. O sea, eso tampoco, queridos hermanos, no estamos diciendo Exacto. eso. Pero la evolución del feminismo, ha llegado a un feminismo radical que ya se postula, yo creo que más en defensa de la mujer, en denigrarla, y más en hacer defensa a la ideología de Exacto. género. Y para terminar este punto, pastor, y pasar al siguiente, porque son 10. Sí. Cuando hablamos del machismo, estamos hablando de un extremo. Exacto. ¿Sí? Pues la solución a ese extremo no es irnos al otro extremo. ¿Sí? Y si estamos pensando en eso, usted se va a dar cuenta que la misma lógica nos contradice, pastor.
¿Sí? Un mismo análisis lógico nos contradice a nosotros mismos. O sea, un extremo no se va a resolver con otro extremo. Amén. Al contrario, deberíamos de como sociedad y como familia, incluso como iglesia, pastor, buscar un balance, buscar un equilibrio, ¿no? En donde la mujer pueda vivir con esos roles, con ese papel especial que Dios le dio a ella y también el hombre. Amén. Excelente. Muy bien. Pero vayamos al segundo. El segundo mandamiento de la ideología de género es el igualitarismo. Así es. Igualitarismo. ¿Y qué propone en este tópico la ideología de género? Es la negación, escuche, la negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. O sea, lo que ellos y lo que hablamos el programa anterior, hermano Eddie, con relación a la opinión y al pensamiento filosófico de Michel Foucault, exacto, el famoso filósofo francés, ¿no? Que es uno de los pioneros de la ideología de género. De forma moderna como la conocemos, ¿no? Exactamente. Y pues lo que Michel Foucault planteaba, que lo que identifica el género humano en cuanto a órganos no es tanto, o en cuanto al sexo, no es tanto el órgano sexual que nosotros tradicionalmente conocemos, ¿no? En cuanto a lo que diferencia al hombre, lo que diferencia a la mujer, sino que él proponía que el órgano pues central que puede definir la sexualidad de una persona es el ano. Exacto. O sea, aquí es donde se propone la negación de las diferencias biológicas. O sea, usted no es hombre ni es mujer porque naturalmente nació así, sino que usted es hombre o es mujer cuando usted percibe o siente que es lo que quiere ser. De hecho, uno de los puntos fuertes en todos estos movimientos y en esto del igualitarismo es la autopercepción, ¿no? O sea, cómo usted la se autopercepción. siente. Sí, o sea, cómo usted se percibe. ¿Se percibe hombre? ¿Se percibe mujer? De ahí ¿Se percibe animal? De ahí su sistema anatómico no importa, dependiendo de cómo usted se perciba. Exactamente. O sea, en algún momento veíamos de una persona que se percibía un perro dálmata. Exacto. Y pidió que, por favor, conforme a la ley, no sé si fue en Francia, no recuerdo en qué país fue, pidió que lo adoptase una familia. Y sabe, y una familia lo adoptó. Y sabe, lo sacaba a pasear todos los días amarrado y ahí anda a ver con la lengua de fuera, comportándose como un perro dálmata, y pidió que lo pintaran. O sea eso es lo que raya en la ridiculez. O sea, eso ya raya en la ridiculez. Igualitarismo. Hermano Bueno, Eddie, adelante. Pasemos al tercero, anticristianismo, y que luego vamos con nuestra cápsula del día. Enfatícelo, hermano Eddie. Exacto. Anticristianismo. Sí. Ojo, queridos hermanos. Eso es postulado de la ideología de género. Exacto. Ahora, aquí hay algo bien importante que mencionar. Ellos como tal, o sea, los que promueven todo este tema de ideología de género, de todos estos postulados que estamos mencionando, en ningún momento van a mencionar anticristianismo. Claro. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no quieren tener, por decirlo así, una lucha frontal. ¿Sí? Sin embargo, la mayoría. Sí es, exacto. Sin embargo, sí es una lucha frontal. ¿Por qué anticristianismo? Porque nosotros encontramos una oposición, pastor, fuerte ante las raíces judeocristianas de Occidente, en este caso de nosotros, acusadas de moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado familiar. O sea, ellos le pusieron así el nombre al diseño que Dios dio. Exacto. A la familia. Exacto. Heteropatriarcado, ¿sí? Familiar. Tremendo, ¿no? Y es que sabe, estaba precisamente leyendo un análisis de esto, del heteropatriarcado, de cómo, y este movimiento es precisamente lo que dice, de que la familia es una cárcel muchas veces para el ser humano, ¿sí? Pastor, cuando vemos, pastor, no sé si está algún sociólogo escuchando, viéndonos, pero pastor, si usted estudia ciencias sociales, se va a dar cuenta de que la familia juega un papel fundamental, pastor. ¿Sí? Que fuésemos sin ellos. Exacto. La familia juega un papel fundamental. La familia no es una cárcel. La familia no es algo malo como Dios la diseñó, papá, mamá e hijos. ¿Sí? O sea, ese modelo de familia Dios lo diseñó así, lo estructuró así. ¿Sí? Les dio comisiones, fructifíquense, multiplíquense, señoreen sobre los peces del mar y sobre las aves de la tierra y sobre todo lo que Él creó. Entonces, pero aquí encontramos nosotros una oposición y mire, hasta yo creo que más de una vez creo que nos han acusado de ser heteropatriarcales, ¿no? O sea, o por ejemplo, una famosa palabra que se maneja mucho en redes sociales, que es donde estos movimientos están fuertes, es retrógrada. Retrógrada, sí. O sea, que un pensamiento que en retroceso, exacto, por decirlo así.
¿Sí? Bueno, anticristianismo queremos decir, queridos hermanos, que es uno de los principales postulados, porque como hemos dicho en otras veces, la iglesia es la piedra en el zapato para el cumplimiento de todos los objetivos de la agenda globalista. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pilas, queridos hermanos, ¿sí? Pilas, y que la palabra del Señor llegue en todo momento, y el objetivo es defenderla en todo momento. Así es. ¿Sí? No pensemos que nuestro trabajo está en las cuatro paredes de la iglesia. No, está afuera. Pero bien, vamos ahora a nuestro tiempo de medio programa, en donde nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio nos va a compartir nuestra cápsula del día, la cual hoy tiene un dato muy, pero muy interesante. Así que vamos con nuestra cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Bien, hermanos, estamos hoy en nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Recuerden ustedes que la cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación es un espacio que aprovechamos para dejarles ahí una puntada, un pincelazo de un tema picante, de un tema interesante, algunos datos importantes para nosotros como comunidad cristiana, como iglesia. Y en este caso, en esta oportunidad, tenemos un dato bien interesante, bien importante tomar en cuenta, ¿sí? Y la cápsula del día hoy circula alrededor de una pregunta: el papel de los pastores en los debates en este tiempo. Vamos a hacer una pregunta clave para que podamos entender tal vez un poquito y reflexionar. Vivimos en la época del postcristianismo, vivimos en la época del postmodernismo, pastor. Vivimos en la época de la verdad líquida, o sea, no hay verdades absolutas en el mundo actualmente. Pues nosotros tenemos que ser promotores de esa verdad absoluta, de la verdad bíblica. Pero muchas veces se entra en duda entre si un pastor debe o no opinar acerca de los diferentes debates, por ejemplo, que se dan en las redes sociales. ¿Qué hace un pastor cuando ve, por ejemplo, una publicación o algo o un debate de ideas, un debate moral, un dilema ético en redes sociales, por ejemplo, porque la mayoría de pastores pues tiene presencia ahí? Entonces la pregunta es, ¿participar o no participar? Como pastores, ¿qué hacemos? ¿Nos sentimos reacios a hablar? O sea, ¿no hablamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué en su momento no debatimos? ¿Por qué en su momento no exponemos? Y surge una importante pregunta. Grupo Barna ha hecho un montón de investigaciones en cuanto a esto. Y fíjense qué importante es ver lo que ellos han descubierto. Barna ofreció a los pastores cristianos una lista de acciones específicas relacionadas con el compromiso social y político y preguntó a cada pastor si se consideraba parte de su función. Y miren, una mayoría de pastores siente que tiene la obligación de abordar estos temas y debates en redes sociales. ¿Sí? Pero esta mayoría, hablemos de un 50%, un 65% le da Barna, que dice, el grupo Barna da un 65% de porcentaje a los pastores que sí quieren hablar de temas controversiales, que sí quieren exponer o debatir dilemas éticos y morales en redes sociales o en otros círculos, pero muchas veces estos pastores tienen miedo. Y fíjese, ¿de dónde viene el miedo de los pastores que quieren abordar estos debates? Vienen principalmente de dos sectores. Primero, de la gente de afuera. Posiblemente muchos pastores que quieran involucrarse en debates éticos y morales o políticos o cualquier cosa en redes sociales pueden estar pensando ahorita mismo, incluso si usted es pastor puede estar pensando ahorita mismo que si tiene alguna discusión sobre un tema de estos controversiales en redes va a ganarse el odio de la gente que está fuera de la iglesia, dígase del mundo, ¿sí? Y ese es uno de los frentes de donde los pastores perciben miedo. Pero fíjese usted, ¿cuál es el otro frente de donde los pastores también perciben miedo? De la gente que está dentro de la iglesia. Y este es un dato interesante y un poco perturbador, como diría un youtuber famoso por ahí. O sea, este sí es un dato perturbador. ¿Por qué? Porque muchas veces también la feligresía, la membresía de la iglesia también limita que el pastor pueda involucrarse en la exposición y debate de ideas éticas y morales y bíblicas, por supuesto, en redes sociales.
no estamos diciendo que seamos populistas o que nos andemos metiendo en líos a cualquier hora, ¿sí? Sino que seamos sabios y que cuando veamos la oportunidad, indaguemos, prediquemos, proclamemos la verdad. Y hago mención específicamente de las redes sociales porque las redes sociales son un nicho donde existe un montón de debates de ideas éticos y morales, y ahí están nuestros jóvenes. La mayoría de nuestros jóvenes está ahí, está presenciando esos debates y muchas veces solo ve ideas equivocadas. Entonces es necesario que nosotros, como líderes cristianos, como líderes de la iglesia contemporánea, propongamos la verdad bíblica, que la gente conozca la verdad bíblica, que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes también puedan leer una postura bíblica de ese dilema, de ese debate ético y moral o político que se está dando en las redes sociales o en cualquier contexto. Debatamos ideas, discutamos, debemos de prepararnos, razonemos nuestra fe, pero hagámoslo con mucha sabiduría. Esta ha sido nuestra cápsula del día, aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Los invitamos a que se queden, que continúen con nosotros porque se viene la segunda parte de los 10 mandamientos de la ideología de género. Bien, queridos hermanos, picante, muy picante nuestra cápsula y desafiante. Pastores. Así es. Líderes. Sí. Cristianismo general. Pastor, argumente. Y lo que decíamos, pastor, argumente. No estamos hablando de hacernos ahí, de querer hacernos populares en redes, sino de simplemente exponer la verdad bíblica, ¿sí? Cuando de una manera sabia, de una manera prudente, podemos. Bueno, es el contexto en que vivimos y ¿qué le vamos a hacer? Pues afrontarlo, ¿no? Así sí, es. la nueva era de la misión. La nueva de la era de la iglesia. misión, así Tiene es. que estar ahí presente uno. Muy bien. Pero ánimo a todos los pastores, líderes, personas que nos ven. Ánimo, hay que hablar. Pero por supuesto, para hablar hay que tener argumentos. Exacto. Y es ahí donde viene pues, lo que se ha venido argumentando anteriormente. Es que importante es leer, qué importante es prepararse. Prepararnos, capacitarnos. Qué importante es documentarnos como creyentes, entender los tiempos. Así es. Hermano Eddie. Bien, pero continuamos con los 10 mandamientos de la ideología de género. Y hoy pasamos a otro. Ya hermano Eddie explicado un poco del anticristianismo. Y hoy pasamos al homosexualismo. ¿Sí? Así Ahora, es. ¿qué tiene que ver o cómo podemos definir este mandamiento? ¿Sí? La promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual. Dígase así, las personas LGTBI. Y podemos definir estas palabras, pastores, que son lesbianas, gays, transexual, bisexual e intersexual. Así es. Ahora, oiga, la promoción exagerada, y lo mencionábamos hace un programa, el programa anterior, si no estoy mal, hablábamos un poco acerca de cómo hoy en día en el sistema de entretenimiento de las películas siempre hay un personaje, ¿sí?, homosexual. Así es. Y que es puesto muchas veces como víctima ante el supuesto sistema heterosexual, ¿sí? o ante el heteropatriarcado. O sea que todas estas tendencias se proponen como víctimas del sistema. Víctimas de lo que ellos llaman heteropatriarcado. Y sabe, ahorita esta semana, si usted se dio cuenta, hubo por ahí una famosa, ¿cómo le llaman? Es una campaña, ¿no? En contra del racismo, en contra de las ofensas en las redes sociales. O sea que ahora está proponiendo que usted no puede decir nada en contra de alguien. Sí. No, y de hecho, y eso está a la vista de todos, ¿no? O sea, muchos nos damos cuenta de que, por ejemplo, las redes sociales ya empiezan a censurar ciertas palabras que los algoritmos diseñados por estas personas que manejan las redes sociales detectan como palabras ofensivas. Exacto. Sí, por eso vivimos, alguien ha dicho que vivimos en la generación de cristal, ¿no? De que tenemos una generación de cristal. Tema, por cierto, en la planificación, hermano. Así es, una generación, hermanos y amigos, que se ofende por todo. ¿Sí? Una generación, pastor, que no acepta ideas muchas veces contrarias o ideas lógicas. ¿Sí? Y en este plano tenemos, por ejemplo, el homosexualismo, en donde tenemos promoción hasta límites exagerados de películas, en noticieros, en las redes sociales, a un montón de personas, un montón de medios publicitando este tipo de cosas. Y además, pastor, incluso a nivel nacional, nos encontramos también nosotros con muchos programas ya con contenido homosexual, con contenido de lesbianismo.
Incluso, pastor, lo decíamos, yo creo que hace un par de programas lo decíamos, de que incluso en el medio nacional también ya existen ONGs que se dedican específicamente a la promoción, a la defensa de la cultura homosexual y lesbianismo y todo esto de LGTBI. Exactamente. Dato específico, el año pasado, el año 2020 específicamente, sí, tenemos un contacto de la madre de un hermano que trabaja en el Hospital Roosevelt, ¿sí? En el Hospital Roosevelt, ¿sí? Y un famoso diputado, ¿sí? Que es muy conocido, por cierto, y vamos a decir su nombre, es Aldo Dávila, ¿sí? Que es declarado homosexual y que está en el Congreso peleando los derechos de esta promoviendo gente. este tipo de leyes. Promueven que dentro del hospital gratuitamente se le apliquen las hormonas a niños que tengan el deseo de cambiar su identidad sexual. Imagínese. Muy bien, pero bien, vamos a dejarlo porque si no, no terminamos. Hermano Eddie, siguiente mandamiento de la ideología de género. Colonización ideológica. Interesante. Que queremos que pongan mucha atención a esto, de verdad. Por favor. Colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. Y pastor, les soy honesto, en esta parte han avanzado. Claro. Sí. Y es que, pastor, de verdad da hasta escalofríos ver cómo esta gente tiene como uno de sus objetivos, le voy a decir así, primordial los niños. Claro. ¿Sí? Y pelean incluso en Guatemala. Ya encontramos algunos libros de texto, ¿no? Tuvimos la oportunidad de compartir con nuestra iglesia un video del sistema educativo en Bogotá, Colombia. Así es. Sí, si no estoy mal. Sí, no sé si es en Bogotá o en Medellín. Sí, pero un video específico en donde explicaba que el niño puede hacer lo que quiera. Y en ese video explican, por ejemplo, mira, anteriormente se decía que solo hombre y solo mujer y que de acuerdo a tus órganos tú eres identificado, pero ahora te decimos que no, que exacto, todo ha avanzado. Y el video explícito, oiga, para niños de kinder. Exacto. Incluso, pastor, en esa misma investigación que hacíamos acerca del avance de esto de la ideología de género y la colonización ideológica en Latinoamérica, nos dimos cuenta que, por ejemplo, ya en varios países de América del Sur ya no hay división, por ejemplo, de los sanitarios, ¿no? Que habían sanitarios dedicados especialmente para niños, o sea, masculino y femenino, como tradicionalmente lo hemos conocido, ¿no? Es que quitemos la palabra tradicional. Es cierto. Es que lo que la naturalidad dice. Exacto. Lo que la naturaleza humana dice. Exacto. Pero, pastor, y podríamos nosotros pensar, no, pero eso no tiene significado. La verdad es que esos son pequeños pasos con grandes significados para el avance de esto de la ideología de género. Colonización, o sea, ideológica. El objetivo de enseñar, ahora adoctrinar. Bien, exacto. Ahora bien, quiero hacer una como contraposición a la doctrina, a esta colonización ideológica. ¿Nosotros estamos colonizando? Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de nosotros como cristianos. ¿Estamos nosotros colonizando? Usted entró ahorita a terreno, hermano Eddie, en el cual significa que no vamos a terminar el tema de hoy. Voy. Mire, solo por poner un ejemplo. Según las estadísticas, mire, en las inversiones que hacemos como iglesia, hablemos de como iglesia. Y eso va a dar una pauta para entender afuera, lo que hacemos afuera. Exacto. Las inversiones de iglesia. La iglesia en el sector que menos invierte en la administración y enseñanza es en los niños. En los niños. Nos importan más los grandes. Exacto. Que estén bien los grandes, porque como son los que dan las ofrendas, ¿verdad? Son los que diezman. Entonces, importa que estén cómodos los grandes, pero no los niños. Exacto. Y es por eso que llegan los procesos de la mariposa, que hemos dicho, ¿no? El efecto mariposa, que el niño cuando llega a cierta edad, pues el pensamiento, otro tipo de pensamiento, gana. Exacto. Ahora, ¿por qué pongo el ejemplo de la iglesia? Porque imagínense que si no invertimos en niños, en nuestra propia casa, ¿qué vamos a tener la intención de sumergirnos en el sistema educativo? ¿Sí? O de igual forma de proponer proyectos misionales con niños. Exacto.
¿Ah? Y es una de las grandes luchas que la iglesia tiene que tener hoy. Así Sí, es. tenemos que avanzar, así como tiene que haber una colonización ideológica. El Señor nos ha mandado a nosotros también a poder ser sal y luz a todo el mundo Así y es. enseñar a nuestras futuras generaciones, hermano Eddie. Y esta es una parte que sinceramente me reta cada vez que Claro, que sí. pienso en ello, porque cuando pensamos en adoctrinamiento, precisamente estaba yo investigando esta palabra de adoctrinamiento, dice que en cierta forma todos recibimos algún tipo de adoctrinamiento Claro. de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Pero ese adoctrinamiento puede ser bueno o puede ser malo. Es que mire. Ese adoctrinamiento puede ser destructivo. Exacto. O también puede ser constructivo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que si estamos... ¿Por qué estamos hablando si estamos adoctrinando nosotros como iglesia? ¿Por qué, pastor? Porque ahí es donde estamos perdiendo la batalla. ¿Sí? Estamos perdiendo la batalla. Usted lo hemos dicho anteriormente en el programa, la ideología de género tiene un ecosistema perfecto ahorita para avanzar, pero también la iglesia. El problema es que ellos lo están aprovechando, ellos están esmerando, ellos están invirtiendo y muchas veces nosotros no. Por ejemplo, en cierto momento, y hablemos del contexto iglesia, en el contexto familia es igual, casi igual es el contexto iglesia y contexto familia. Pensamos muchas veces que el colegio cumple la función completa de educación a los niños, ¿sí? Y no es así, no es así. Los padres juegan un papel muy importante. Por eso en cierto momento yo leía algo, un ejemplo de esto y una pregunta, ¿no? ¿Quién educa a tus hijos en la casa? ¿O quién educa a los hijos en tu casa? Discovery Channel, Discovery Kids, Nickelodeon, ¿qué otros programas? O sea, Cartoon Network. O sea, YouTube. Exacto. Y todo esto, pastor, se nos está Ahora, saliendo de las manos. hermano Eddie, tuvimos la oportunidad, por cierto, de ver un curso en el seminario que se llama Ministerio Infantil. Por cierto, un saludo especial para el profesor licenciado Maynor Salguero. Sí, ahora, decíamos algo. Por ejemplo, hace poquito fue esta película en donde aparece aquel, se me olvida el nombre, hermano Eddie, ayúdeme por favor. El cubiertito aquel, ¿cómo se llamaba esta película? Bueno, para no hacer larga la historia, tuvimos la oportunidad, yo llevé a mis hijos al cine a verla, ¿sí? Peter Pan, ¿no? No. Bueno, no recuerdo el nombre de la película, pero llevé a mis hijos a verla, ¿sí? Era la de estos... Tinkerbell. No, era la de estos... la de estos juguetitos. Toy Story 4. Exacto. Me había ido por un lapsus ahí. Bueno, a lo que quiero llegar es de que, mire, usted entra al cine y usted ve estas películas y ¿cómo está el cine? ¿Y cómo están los sonidos del cine? ¡Fum! Y el sonido y las imágenes y todo. Y luces ¡Pega! y todo. Exacto. Las películas pegan. Y lo digo con todo respeto. Amamos en el amor, Señor, a todas nuestras hermanas maestras. Y ojo que nos cae también a nosotros, Sí. hermano Eddie. Sí. Mire, el mundo propone algo extraordinario. En el sentido de efectos, inversión Enseñanza. y todo. Y nosotros ni a cartulina llegamos. Imagínese. Agarramos una fotocopia. Pinten aquí, hijos. ¿Qué crece en la mente de nuestros hijos? El mundo es más bonito. Va a querer pasar más tiempo en el cine, por ejemplo, o enfrente de la tele, que en una escuela dominical. ¿Por qué no invertir en audiovisuales en los niños? Exacto. ¿Ah? Importante. O sea, mire, por eso le dije, usted entró a un plano en donde no vamos a terminar. Exacto. No vamos a terminar los 10 mandamientos. Vamos por qué? Por el quinto, ¿sí? Colonización ideológica. ¿Sí? Entonces, Sí, nos van a quedar 5. hay un esfuerzo masivo por enseñar estas barbaridades a nuestros hijos y nosotros estamos poniendo a correr a nuestros hijos, por ejemplo, estamos dando herramientas cuando, lo voy a poner así ejemplificado. Todas estas organizaciones promotoras de la ideología de género están proponiendo una motocicleta motor 450 de no sé cuántos cilindros. Y nosotros la estamos poniendo en una bicicleta toda estartalada a nuestros hijos. Exacto. Buenísimo ejemplo. Tenemos que ser nosotros pilas también, hermanos. Exacto. En su momento hacíamos un análisis de todo esto, pastor, entrando en el contexto de iglesia. Y me quedo con 2 palabras, actividad y agresividad.
Claro. O sea, esta colonización ideológica, este adoctrinamiento está siendo activo y agresivo. Nosotros no podemos aspirar a menos. Sutil. Exacto. Inteligente. Exacto. Nosotros no podemos estar pasivos. Nosotros no podemos estar, como en su momento usted lo decía, en la hamaca espiritual, pastor. ¿Sí? Tenemos que movernos. Pensemos, hermanos, y esta es una invitación directa para usted como pastor, para usted como líder de jóvenes que nos ve. Pensemos de verdad en cómo podemos enseñar, capacitar a las nuevas generaciones, predicarles la Biblia a las nuevas generaciones. Claro. No sé, buscar maneras creativas de enseñar la Biblia, pero que el mensaje esté llegando, pastor. Que el mensaje esté llegando a ellos y que ellos puedan aprender, ¿sí? De verdad, les digo, o sea, es posible que hasta nos haga falta un poco de pasión y entrega en eso, pastor. Claro, sin lugar a dudas. Necesitamos. Eso es clave. Lo eso necesitamos, es clave. ¿sí? Necesitamos eso. Sí, o sea, ¿cuánto invertimos? ¿Cuánto invertimos? Yo creo que la iglesia de hoy en día debe analizar cuánto invertimos en los niños. Exacto. Sí, ¿por qué estás diciendo todo esto, queridos hermanos? Porque estas organizaciones o la ideología de género propone una colonización ideológica. Y están invirtiendo. Y el objetivo y el foco del ataque son los niños. Son los niños. Y mire, qué sutil. ¿Por qué? Porque es la generación que viene. Exacto. Y son las generaciones que vienen, ¿no? Para adelante. Y es un gran problema, queridos hermanos. Ahora, creo que es tiempo de reflexionar. Sí. Creo que es tiempo de reflexionar y pensar qué acciones vamos a tomar. Y ser intencionales, pastor. Claro. No tirar... No podemos ser pasivos. Como alguien decía, no estar disparando al aire, ¿sí? Bien. O sea, hay que apuntar bien y hay que ser intencionales en todo el trabajo que se haga, ¿sí? Así es. Bueno, queridos hermanos, el tiempo ha llegado a su fin. Nos come el tiempo a nosotros siempre. No pudimos terminar los 10 mandamientos por culpa, hermano Eddie. No, creo que se amplió un poco. Vamos a continuar nuestro próximo programa si el Señor nos lo permite. Pero queremos animar a la iglesia a poder tomar en cuenta, a poder sentarnos, a poder reflexionar cuál está siendo nuestro... Ojo, no voy a decir nuestra reacción, porque nos contradecimos. O sea, ¿cuál está siendo nuestra propuesta? Exacto. Nuestra propuesta de enseñanza. De enseñanza. Y cuando digo esto, queridos hermanos, no solo lo estoy diciendo a enseñanza hacia los niños de la iglesia. No solamente hacia los niños de la iglesia. Nuestra propuesta hacia la sociedad en que vivimos. Exacto. Así es. La iglesia no puede quedarse estancada. Debe proponer. Así que, ánimo, queridos hermanos. Hermano Eddie, palabras finales. Me despido con algo que me parece muy interesante. Queremos invitar que en nosotros, pastor, esté ese cosquilleo, ¿no? Claro. De proyectarnos a la sociedad con propuestas de valor. No podemos vivir de cultos, hermanos. No podemos vivir de cultitos. La misión no ha sido reducida por favor, no reduzcamos la misión, mejor dicho, a cultear. Exacto. No podemos vivir de cultos. Tenemos que hacer propuestas de valor, tal como ha sido, pastor, en las épocas tan trascendentales de la iglesia. ¿Sí? Infiltrarnos en la Exacto. sociedad. La iglesia tiene que hacer propuestas de valor, de principios y valores bíblicos a la sociedad. Me despido con eso y animémonos. Sí, tenemos una tarea dura, un desafío grande, pero debemos de enfrentarlo, debemos de tomarlo, porque para eso estamos aquí, para hacer sal y para hacer luz. Muy bien. Queridos hermanos, esto ha sido nuestro programa del día de hoy, Diálogo de Fe y Salvación. Muy contentos. Amén. Esperamos en Dios poder sacar muchos principios prácticos. Déjeme decirle que si estamos exponiendo aquí, también nosotros salimos edificados. Sí. Salimos retados, muchas veces por ahí hinchaseados también, ¿verdad? Así es. Así que un ánimo especial a usted que nos ve, que nos escucha, no sabemos en qué lugar, a que usted pueda cuestionar su iglesia. Y ojo que no estoy planteándome como criticón, ¿verdad, hermano Eddie? No nos estamos planteando como criticones, sino como hacer una evaluación específica, un análisis, con relación, ¿no?, al accionar, a la misión integral. Exacto. De la iglesia en la sociedad en que vivimos. Así es. ¿Cuál está siendo nuestro mayor impacto en la sociedad en que vivimos? ¿Hacer cultos? ¿O hay una misión integral específica? Debe existir. Queridos hermanos, esto ha sido Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios
es la obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.